Muy bien, entonces en su plataforma ustedes tienen una ficha que dice ficha tabla periódica. En esta ficha lo que vamos a encontrar es lo que ya hemos visto nosotros en las clases anteriores. Antecedentes históricos, nos vuelve a hablar de cómo fue que surgió las triadas de Dodereiner, nos habla acerca de las octavas de Newlands y nos habla también de la nueva tabla o la tabla moderna, que es la tabla de Moseley. Pero lo más importante, que es lo que yo quiero que veamos el día de hoy, es que nos hace una descripción de lo que es la tabla periódica. Nosotros ya en la tarea y también en la clase estuvimos hablando acerca de las características químicas y físicas y las propiedades que tienen lo que es los elementos de la tabla periódica. Pero nos falta todavía, ¿se acuerdan que les dije que de alguna manera íbamos a ignorar, por lo menos por ese espacio, los elementos que eran los que formaban parte de los metales de transición interna? ¿Se recuerdan? Entonces, en ese grupo tenemos el grupo 3B, tenemos el grupo 4B, tenemos el grupo 5B, el grupo 6B, el grupo 7B, el grupo 8B, que lo conforman 3 columnas. Significa que estos elementos que se encuentran en estos grupos, en estas líneas, poseen las mismas características. Tenemos agrupada la columna donde aparece el hierro, el cobalto y el níquel, que le vamos a llamar grupo 8B, el grupo 1B, que corresponde a la familia del cobre, y el grupo 2B, que corresponde a la familia donde podemos encontrar al zinc. Muy bien, también otra de las características que nos muestra esta ficha también es algunos datos curiosos de la tabla periódica, como por ejemplo de lo que hablábamos también en la clase anterior, de dónde provenían los nombres. Nos menciona aquí que el nombre del elemento 114, llamado flebonio, proviene del nombre debido al fundador de los laboratorios de reacciones nucleares llamado George Flerox. Entonces, de ahí es donde se deriva el nombre, así como otros elementos. También nos dice que los elementos de la tabla periódica de la 114 al 118 fueron aprobados hace poco, en el año 2011. Y aquí tenemos, miren, los nombres de los elementos mencionados. También, jóvenes, hay algunos elementos que están en proceso, ¿sí? Estoy regada y no miran. Ay, no, hijos, ustedes como son tan calladitos. Cuando les conviene, ¿verdad? Me dicen entonces si se mira. ¿Ahí? Ahí bien. Bueno, entonces, mencionaba de esa ficha, ustedes la tienen ahí en su plataforma. Y entonces hablábamos de algunos elementos que están en proceso. Hay algunos elementos de la tabla periódica a partir del elemento 113. Incluso hay tablas periódicas que tienen elementos hasta el 121, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes las han visto? Muchos, ¿verdad? Estos elementos están en proceso de sintetización. Hay elementos que todavía no han sido aprobados por la IUPAC y también pues son elementos que no se encuentran de manera natural, sino que son elementos que han sido formados artificialmente, ¿sí? Muy bien, entonces les hablaba de los elementos de lo que es los elementos de transición interna, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Miren, aquí están representados los grupos que corresponden a los metales de transición y vamos a ir hablando acerca de cada una de sus familias. El grupo 1B, como les mencionaba, se llama la familia del cobre. El grupo 2B se llama la familia del zinc. El grupo 3B se le llama familia del escandio. El grupo 4B se le llama familia del titanio. El grupo 5B se le llama familia del vanadio. El grupo 6B se le conoce como la familia del cromo. El grupo 7B se le conoce como la familia del manganeso. Y el grupo que corresponde al 8B, donde está la familia ferromagnética, que corresponde a las 3 columnas de los elementos que les había mencionado. Miren, vamos a irnos un poquito más arriba. Tenemos que el hierro, el cobre y el níquel
Todos estos elementos pertenecen al mismo grupo, que corresponde al grupo 8B. Al grupo 8B tenemos las características de algunos elementos también, lo que veíamos la semana pasada, que eran que algunos eran metales, otros metaloides, llamados semimetales también, y que algunos metales los obteníamos de manera líquida, por ejemplo, como lo que es el mercurio, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguien aquí todavía? Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces seguimos. Ahora, si yo les hago la siguiente pregunta, el grupo 6A de la tabla periódica se les llama, ¿cómo se les llama al grupo 6A? Dígame. Sí, ya me habían informado, Melissa. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando del repaso de la semana pasada. Dígame. Dígale que no me aparece. Ah, sí, aquí está ya. Ahí sí. Vamos entonces. Estamos viendo un repasito de la semana pasada. Yo les pregunto, ¿el grupo que se encuentra en el 6A de la tabla periódica se les denomina? ¿Cómo le llamamos a los grupos o a la familia que está en el 6A? ¿Cómo se le llama? Ajá, muy bien. Unos me dijeron familia del oxígeno y otros me dijeron calcógenos. Ambos están correctos. Dígame. Bueno, dígale que se reporte con el profesor Hugo. Muy bien, entonces en esta fichita, jóvenes, terminamos de llenar. Esto cópienlo porque esto lo van a necesitar. Estas son las familias del grupo B. ¿Sí? Ahí está bien. Sí, sí, ahí están. Uno se llama tabla periódica y otros se llaman propiedades. Tómenle captura o después ustedes lo copian, pero tienen que tenerlo en su cuaderno para la hora del examen. Solo esta parte, porque lo demás ya lo hemos hablado. Del grupo 1A, miren, la familia 1A, que es la de los alcalinos, el 2A, alcalinoterros, el 3A, es lo que pertenece a la familia del aluminio, el 4A son los carbonoides, que es la familia del carbono, el 5A es la familia del nitrógeno, se les llama también nitrogenoides. En la familia del 6A están los calcógenos o familia del oxígeno, el 7A que corresponde a los halógenos y el 8A que corresponde a los gases nobles. Entonces ahí tenemos toda la tabla. Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta. Al grupo 2A de la tabla periódica actual se les denomina. Al grupo 2A los alcalinoterrios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer la última pruebita. Identifica el elemento que no es un halógeno. Tenemos el cloro gaseoso, tenemos el flúor gaseoso, tenemos el bromo gaseoso, el oxígeno gaseoso y el yodo gaseoso. ¿Cuál no es un halógeno? ¿Cuál no es un halógeno? Muy bien, el que no es halógeno es el oxígeno. Entonces, por lo tanto, este es el que corresponde si nosotros hablamos de encerrar alguna opción, ¿verdad? Es el oxígeno. El cloro, el flúor, el bromo y el yodo son halógenos. El que no es el oxígeno. Bueno, eso con respecto a esta ficha. Vamos ahora con la siguiente. Dígame. No, yo creo que quizás está en otra porque yo subí dos. Muy bien, vamos entonces ahora con la siguiente. Dice, esta que vamos a ver ahorita son las propiedades periódicas. Necesito que alguien me ayude a leer el primero,
va a ser Rafael. Vamos a ver, Rafael, léame ahí donde dice propiedades periódicas. Estas fueron las que hicieron en lo que fueron las definiciones de la tarea. Vamos a ver, propiedades periódicas. Ayúdame por favor, Rafael. Bueno, me va a ayudar entonces Angie. Donde dice propiedades periódicas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la radio, estamos hablando de la distancia entre el núcleo y el último orbital. A eso le llamamos el radio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora a qué se debe la siguiente, que sería energía de ionización. Le vamos a pedir a Chelsea que nos ayude, a ver si nos puede ayudar ahí Chelsea. El donde dice energía de ionización. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar ahí. La energía de ionización, jóvenes, es la energía necesaria para eliminar un electrón en el nivel más externo. Es decir, cuando nosotros hablamos de la energía de ionización, escríbanle ahí, cuando hablamos de energía de ionización, es la energía mínima necesaria para producir o generar cationes. Y, o sea, el catión, ¿me escuchan? El catión se forma a partir de esa energía de ionización. Esa energía de ionización lo que produce es que elimina un electrón, es decir, ese electrón de los elementos se cede. ¿Sí? Muy bien. Generalmente la energía de ionización o los elementos que forman con mayor facilidad cationes son los elementos del grupo 1A y 2A, los alcalinos y los alcalinoterros. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es la afinidad electrónica para los elementos químicos. ¿Todos ven esta tablita que tengo aquí? Muy bien. Entonces, la energía de ionización, jóvenes, aumenta de derecha a izquierda. La energía de ionización aumenta de derecha a izquierda. Ya lo vamos a ver a partir de esta tablita que les voy a mostrar. ¿Se mira? ¿Se ve? Muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de energía de ionización, nosotros vamos a encontrar una tabla, en la tabla que yo les mostré de las tablas de interactiva, esta tabla periódica nos muestra los valores mínimos y los valores máximos para lo que es la energía de ionización. Ustedes lo tienen ahí, miren. Energía de ionización, los valores mínimos son los valores en verde, los valores máximos son los valores en azul, miren. Podríamos decir entonces que quienes tienen mayor número o mayor energía de ionización es el helio, el neón, el flúor y los elementos que se encuentran en esta parte de la tabla periódica, en la parte de arriba, por así decirlo, en la parte derecha, en la parte superior. Ahí es donde nosotros encontramos los elementos con mayor energía de ionización. Vamos a verlo según el radio atómico. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Miren, según el radio. ¿Ven ahí, según el radio?
¿Lo ven? Muy bien, el radio atómico, miren jóvenes, el radio atómico nosotros lo vamos a poder, dígame. Sí, ya voy explicando bastante, pero igual póngase aquí y ahí ahí lo vamos a ir orientando. Vaya. Muy bien, ¿cuánto nos dice que es el radio mínimo? Está simbolizado por un color azul suave, el máximo por un color azul fuerte. Entonces, escriban ahí, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Dígame. Aquí tiene que ver el video de la primera parte, hijo, para que le pueda. Ahorita estamos haciendo las propiedades, específicamente la del radio. ¿Cómo varía el radio atómico de un elemento en la tabla periódica? Porque ya es media hora de clase, entonces no puedo volver desde el inicio. Pero aquí estamos con el radio. Estoy explicando. Sí, vamos a ver, vamos a volver a iniciar para ubicar a las tres personas que acaban de entrar. Estamos viendo algunas propiedades químicas y estamos, por ejemplo, con el radio, estábamos hablando de la energía de ionización, esas son las dos únicas, y hablábamos de que el radio, en esta tabla interactiva, los radios menores estaban en azul claro y los radios que eran más grandes estaban en azul fuerte. Entonces yo les digo y les menciono que las propiedades de la tabla periódica en cuanto a radio van de arriba hacia abajo, aumentan y aumentan también de derecha a izquierda. ¿Qué significa? Que los números que están en la parte izquierda y en la parte de abajo con orientación hacia la izquierda son los elementos que tienen un radio mayor. Por ejemplo, si yo les digo el litio y el carbono, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿El litio o el carbono? El litio, ¿verdad? Muy bien, el litio. Si yo les digo el cesio y les digo el galio, ¿quién tiene mayor radio atómico? Yo me imagino que no los incluyen, pero sí, el radio atómico todos los elementos químicos lo tienen, porque habíamos hablado que el radio atómico era la distancia que existe entre el núcleo y las órbitas, los orbitales. Entre mayor cantidad de órbitas tiene también un elemento, mayor cantidad de radio va a tener. Entonces, repito, ¿quién tiene mayor radio? Vaya, vamos a poner otro. ¿El cromo o el cesio? ¿Quién tiene mayor radio atómico? El cesio, ¿verdad? Muy bien, el cesio. Muy bien, entonces le entendimos. El radioatómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, lo que significa que en esta parte es donde encontramos los radios más grandes. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente. Vamos con la afinidad electrónica. Vamos a ver quién me lee ahí cuál es la afinidad electrónica. Y le vamos a pedir a Marían que nos la lea. La afinidad electrónica, la 4. X, o sea, un átomo de un elemento más un electrón, me va a producir un átomo con una carga negativa, escriban ahí que se llama anión, más una liberación de energía. A esto se le llama afinidad electrónica. Son aquellos elementos jóvenes
que tienden a formar, debido a su alta afinidad electrónica, aniones. ¿Sí? Aniones. Escríbanlo ahí. La afinidad electrónica es el cambio de energía para producir aniones. ¿En qué elementos químicos se da eso? Vamos a ver quiénes creen, en cuál creen ustedes que se da. Vamos a ponerla ahí, miren. Y yo les pregunto. Ajá, es el cambio de energía para producir aniones. Ahora yo les pregunto, ¿quién tiene mayor afinidad electrónica en la tabla periódica? Si blanco es el color que nos simboliza el mínimo y el máximo está simbolizado por un colorcito morado. ¿Quiénes tienen mayor afinidad? Exactamente, los halógenos. Entonces escríbanlo ahí. Los elementos con mayor afinidad electrónica son los halógenos. Estos elementos, cuando se unen con otro compuesto, siempre tienden a formar aniones. Es decir, cuando estos elementos se unen con otro compuesto, ellos no ceden sus electrones, sino que ellos se cargan negativamente con la valencia de los elementos con los cuales se unen. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Este elemento, que es el cloro, tiene 7 de valencia. ¿Y el sodio cuántas tiene? ¿Cuál es la valencia del sodio? Está en el grupo 1, va a tener una sola valencia, ¿verdad? Entonces el cloro no va a ceder esos 7 electrones para alcanzar su capa más, su estabilidad de 8 electrones que tienen los gases nobles. Por lo tanto, se va a cargar negativamente con el electrón que tiene el sodio. Entonces, por eso se les llama, o por eso se les dice que tienen mayor afinidad electrónica. Entonces, los de mayor afinidad electrónica son los halógenos. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Vamos ahora con la electronegatividad. ¿Quién me lee acerca de la electronegatividad? Vamos a pedirle a Navy que me lea. Muy bien. ¿Y el valor mínimo? El valor máximo es de 4. El valor mínimo es de 0.7. ¿Sí? La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer así electrones de un elemento químico. Esa capacidad que tiene de formar y de atraer hacia sí los elementos elementos diferentes de la tabla periódica. Eso es la electronegatividad. Entonces vamos a ver qué elementos son más electronegativos. Si el valor máximo está definido por el color amarillo y el valor mínimo, y el máximo tiene el color rojo. ¿Cuál entonces será el elemento más electronegativo de la tabla periódica? El flúor, ¿verdad? ¿Cuánto? Muy bien, ¿cuál es la electronegatividad del flúor? La cantidad. Imagínense 3.98 y el valor máximo es de 4. Entonces prácticamente hablamos de que el flúor es un elemento, el elemento más electronegativo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros también hablamos de lo que es la electronegatividad, también hablamos de la capacidad que tiene ese elemento para formar enlaces, y el elemento flúor es el elemento que puede combinarse con casi todos los elementos de la tabla periódica. Entonces ustedes ahí también lo anotan.
Ese flúor tiene la capacidad de atraer electrones hacia sí como ningún otro elemento de la tabla periódica. Muy bien. Vamos a seguir entonces, ya hablamos de la afinidad electrónica. También es interesante que ustedes puedan observar cómo aumenta la electronegatividad en la tabla periódica. Si ustedes se fijan, el elemento más electronegativo está en la parte de arriba. Significa que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ubicando aquí el flúor, que sería el elemento más electronegativo. Quisiera hacerles aquí como una línea, pero no se puede, no me da la plataforma. ¿Lo anotaron? Esto les viene en el examen, chicos. Espero que lo hayan anotado. Ahora vamos con el carácter metálico. Vamos a ver quién me ayuda con el carácter metálico. Vamos a pedirle a Andrés que me lea en qué consiste el carácter metálico. ¿No es Andrés? Vamos a pedirle entonces a Ángel que me lea. Muy bien, es la capacidad que tiene un elemento para perder electrones. Ah, bueno, vamos entonces a colocarle ahí la observación a Andrés. Muy bien, entonces miren, el carácter metálico es llamado también la electroposividad, que es la capacidad que tiene un átomo de perder electrones. Hay elementos químicos que tienen capacidad para perder sus electrones y otros tienen la capacidad para ganar esos electrones, ¿sí? Muy bien, el carácter metálico, ¿cómo varía en la tabla periódica? El carácter metálico, jóvenes, aumenta de lo que es de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda. Colóquenle ahí, por favor, aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Así es como aumenta el carácter metálico. De arriba hacia abajo. Entonces ahora vamos a ver el tema para el día de hoy, que es la configuración electrónica. Y vamos a hablar un poco acerca de qué es la configuración. ¿Alguien se acuerda qué era la configuración electrónica? Nosotros lo veíamos en séptimo grado. Vamos a ver quién se acuerda. Ajá, muy bien. Por ahí dan algunas ideas. Ordenar los elementos. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Era la distribución, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la configuración electrónica, estamos hablando de la distribución de los electrones que forman parte de un átomo. Ajá. Mm, eh, no, no, esa la voy a subir hoy, pero creo que no estoy presentando. Creo que no miraban, ¿verdad? La diapositiva. Sí, ah, ya la quité. Bueno, voy a volverla a colocar. Entonces, miren, la tabla periódica también está ordenada de acuerdo a la configuración electrónica y de acuerdo a esta configuración, la tabla periódica se ubica de acuerdo a bloques. Tenemos el bloque S, el bloque D, tenemos el bloque P y tenemos el bloque F. En el bloque S significa que todos estos elementos que forman este bloque, su configuración electrónica va a terminar en S. El bloque D
que son todos los metales de transición, significa que todas sus configuraciones van a terminar en D. El bloque P, todas las configuraciones van a terminar en P. Y el bloque F, que son estos, que son los lantánidos y los actínidos, todos van a terminar en el bloque F, por lo tanto su configuración también termina en F. Ahora, para los que no se acuerdan, bloque D, bloque S, ¿qué será eso? Entonces vamos a estar ya en materia y vamos a hablar de la configuración. Es la distribución en la corteza de los electrones. Permite conocer en qué capa, niveles de energía y cuáles electrones de valencia posee un elemento químico. Y volvemos a utilizar la fórmula que veíamos la semana pasada, donde X era el elemento químico, A, que era el número de masa, y Z, que era el número atómico, que significa la cantidad de protones que tiene un elemento químico en su núcleo. Ahora vamos esto es un poco de la semana pasada también, ahora vamos a hablar acerca de algunos principios que ustedes necesitan identificar para iniciar con configuración. Entonces vamos a volver aquí a nuestra ficha, yo les voy a presentar una ficha y vamos a seguir leyendo. Vamos a necesitar a Fernando que nos lea en esta oportunidad. Fernando. Vamos a ver ahí si nos ayuda entonces. Sí, Fernando. Vamos a leer ahí donde dice Fernando con reglas y principios de la configuración electrónica. Ahí es donde vamos a iniciar a leer. Y vamos a leer a partir de donde dice configuración electrónica y yo voy a ir explicando algunos detalles. ¿Vamos? Muy bien. Muy bien, vamos a dejarlo ahí a su compañero. Configuración entonces, ya habíamos hablado, es ordenar los electrones de un átomo en niveles, subniveles y orbitales. Ahora, los niveles de energía. ¿Quién les dije yo que definía los niveles de energía en la tabla periódica? Los grupos, las familias, los periodos, los bloques. ¿Qué les dije yo que ordenaba los niveles de energía del átomo? Los grupos. Vamos a ver, ¿alguien si tiene otra idea? Los periodos, ¿verdad? Los periodos nos hablan de qué nivel o en qué nivel es que nosotros podemos encontrar a tal determinado elemento químico. Esos niveles también se les llama capas, es lo mismo. Los niveles se enumeran en números enteros que van desde el 1 hasta el 7, son los mismos periodos. También podemos encontrar que esos niveles se describen con letras mayúsculas que van desde la K hasta Q, ¿sí? También son 7, lo único que cambia es la letra. Ahora, cuando nosotros hablamos de subniveles de energía, ¿cuántos eran los subniveles de energía que veíamos en séptimo grado? Ahí los tienen en la pantalla. 4, ¿verdad? Tenemos... Sí, también. Tenemos el char, tenemos el principal, tenemos el difuso y tenemos el fundamental. Para cuando yo hablo de un subnivel de energía, vamos a hablar de una cantidad de electrones máxima que puede haber en ese subnivel. En el char, por ejemplo, la cantidad máxima que va a haber es de 2 electrones. En el P, que es el principal, 6 electrones. En el D, 10 electrones. Y en el F, 14 electrones. ¿Sí? Eso es lo que vale. El char lo simboliza la letra S, el principal letra P, difuso D y el fundamental F. Con esos subniveles de energía vamos a estar trabajando. Ahora, algunos principios que tienen que conocer es el principio de Aufbau. Y vamos a necesitar a su compañero, vamos a ver, Fabricio,
que nos lea en qué consiste el principio de Aufbau. Muy bien, entonces el principio de Aufbau me dice de que se comienza con los orbitales de menor energía y entonces en este principio de Aufbau es que nosotros vamos a utilizar la regla de Moyer, que es lo que nosotros conocemos como diagrama de Moyer, que es una forma práctica para realizar la distribución electrónica por subniveles de energía siguiendo el principio de Aufbau. También al diagrama de Moyer, miren cómo se le llama. El diagrama del serrucho, ¿verdad? ¿Sí? Como la canción. Entonces, también así se le llama a lo que es este diagrama. Ahorita se los voy a presentar y me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿El arbolito de Navidad? No, no. Vaya pues, ahorita entonces, ahí se los mando. Me dicen si se ve. Ahorita todavía no. Muy bien. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, miren, este diagramita se le llama el diagrama de Moyer, sigue lo que es el principio de Aufbau, que me dice que debemos de iniciar de un nivel de energía mínimo a un nivel de energía máximo. Por eso iniciamos desde 1, que es el primer nivel de energía, hasta 7, que es el mayor, ¿verdad? Y también vamos a seguir el principio de lo que es exclusión de Pauli, que me establece que para cada subnivel de energía debe haber un número máximo de electrones. Por eso es que vamos a encontrar que en esta línea donde dice 1s solamente pueden haber 2 electrones, igualmente para el principal, igualmente para el difuso y para el fundamental. El diagrama de Moyer es un diagrama en donde nosotros vamos a ir siguiendo esta línea, miren, del 1s2 nos vamos al 2s2, luego subimos, no bajamos de un solo, porque recuerden el principio de Aufbau, ¿verdad? Que tenemos que seguir de un nivel de energía menor hasta llegar al nivel de energía mayor. Por eso, del 2s2 vamos al 2p, luego bajamos al 3s2, luego subimos al 3p y así sucesivamente hasta llegar a este que es el 5F14. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la configuración electrónica de esos dos elementos que tenemos ahí. Tenemos el sodio y tenemos el cobre. ¿Cuál es el número atómico del sodio? ¿Número atómico del sodio? 11. El número atómico es el 11. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a iniciar nuestra configuración electrónica partiendo de aquí. Miren. Y vamos a tener que primero colocamos el 1s2. Luego vamos al 2s2. Luego, siguiendo la línea, vamos a subir al 2p6 y luego bajamos al 3s2. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a sumar los exponentes. Cada exponente significa la cantidad de electrones que vamos sumando. Por ejemplo, aquí tenemos 2 más 2, 4, más 6, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? ¿Y cuánto era el número atómico del sodio? 11. Entonces nosotros necesitamos 11. Necesitamos 11. Entonces, miren, se me olvidó colocarle aquí, le colocamos el símbolo del elemento y copiamos en la parte de arriba lo que es su número para no perderlo de vista.
y saber de que tenemos que ir sumando hasta llegar a este número. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1. ¿Por qué le escribo 1? Porque a estos subniveles de energía le podemos quitar electrones hasta llegar a la cantidad de electrones que nosotros necesitamos. Le podemos quitar, sin embargo, no podemos colocar 1s a la 3. En el subnivel char no pueden haber 3 electrones. En el subnivel P no pueden haber más de 6 electrones. O sea, no puedo colocar P a la 7. No. No puedo colocar D a la 13. Ajá. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. Porque el sodio solamente tiene un número atómico de 11. Entonces, si yo dejo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, serían 12, ¿verdad? Sería otro, estaríamos hablando de otro elemento químico y yo quiero la configuración electrónica del sodio. Entonces, por lo tanto, es lo que estoy explicando. Aquí yo puedo quitar electrones, pero no puedo sumarle a la máxima capacidad de electrones, aumentarle. No puedo poner 1s a la 3, por ejemplo. Si aquí habláramos del aluminio, yo no le puedo colocar 3s a la 3, no existe eso. Le puedo quitar a la cantidad máxima, pero no le puedo sumar. Y cuando se pasa, como es el caso de este ejercicio, si yo coloco 3s a la 2, estaríamos hablando del magnesio, que se tiene el número atómico de 12. Entonces, como no es el magnesio, yo le quito un electrón a este subnivel de energía para tener el 3s a la 1. Si yo sumo 2 más 2, 4 más 6 sería 10, más 1, 11, que es el número de nuestro elemento químico que andamos buscando. Ajá, ahora vamos a ver lo siguiente. Sí, sí. Ya vamos a verlo en el siguiente, que ya tengo poco tiempo. ¿Sí? Es lo que usted dice, pero vamos a verlo en un ejemplo que es un ejercicio, que es una excepción, vaya, por así decirlo. Vamos a ver. Ahora, con la configuración electrónica no solamente sacamos la configuración nada más, sino que recuerden que nos describe el nivel y la cantidad de electrones que existe de valencia. Entonces vamos a escribir nivel de energía, se lo voy a colocar como NE, que significa nivel de energía, que es el número entero mayor que nosotros tengamos aquí. ¿Cuál es el número entero mayor que tenemos en esta configuración? El 3, ¿verdad? Entonces, el nivel de energía es 3. ¿Y el nivel de energía qué significa también? El periodo, ¿verdad? Significa que también a partir de esta información yo puedo decir que el periodo del sodio también es 3. Ahora vamos con los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene disponibles esta configuración que pertenece al sodio? ¿Cuántos electrones de valencia tendrá el sodio? Nos vamos a ubicar, miren, en este último cuadrito y vamos a tomar el subnivel de energía que tenemos acá. Tenemos el subnivel de energía S. ¿Cuántos electrones tiene ese subnivel? 1. Por lo tanto, los electrones de valencia del sodio es 1. Los electrones de valencia, ¿con qué característica de la tabla periódica tiene relación? La valencia, ¿con qué característica de la tabla periódica tiene relación? Yo les decía, está en el grupo 2A, entonces la valencia va a ser de 2, ¿verdad? Si un grupo, por ejemplo, está en el 3B, significa que la valencia va a ser de 3. Entonces, este elemento químico que sus electrones de valencia es 1, ¿en qué grupo va a estar? En el grupo 1. No sabemos si, bueno, en el grupo en el que está el sodio es 1A, pero eso también es lo que nos
representa o la información que nos dan los electrones de valencia. Ahora vamos a otro ejercicio. Después les va a quedar para que copien. Vamos a buscar la configuración electrónica del cobre, ¿sí? ¿Cuál es el número atómico del cobre? 29. Entonces vamos a tener que yo voy a colocar el cobre y vamos a hacer su configuración electrónica sabiendo que tenemos que llegar a 29 electrones, ¿verdad? Entonces iniciamos según el diagrama de Moyer en 1s2. Miren, 1s2. Luego vamos ¿a dónde? Al 2s2. Luego vamos al 2p6. Luego ¿a dónde bajamos, Guillermo? ¿A dónde bajamos, Guillermo? Benjamín, entonces, ¿a dónde bajamos? Al 3s2, muy bien. Luego, ¿a dónde subimos, Ángel? Vamos a ver, ¿alguien que le ayude allá a su compañero? 3p6, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos ¿a dónde? A 4s2. Recordemos que tenemos que ir sumando. Vamos a sumar aquí cuántos tenemos para ver cuánto nos hace falta. Imaginémonos que no tenemos este 3 de 10 aquí. 2 más 2, 4, ¿verdad? Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Entonces llegamos al 4s2 con 20. Y si son 29, significa que me hacen falta 9. Del 4s2, Jessica, ¿para dónde voy del 4s2? Muy bien, vamos al 3 de 10. Pero si me hacen falta 9, ¿cuánto le coloco? Le quito 1, ¿verdad? Y quedo con lo que necesito, que serían 9. Muy bien. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Analicen esa configuración, si está correcta o no. Ajá, vamos a ver qué otro detallito le podemos. Marian anda cerca, pero no, le falta un detallito ahí. Vamos a ver. Era algo mencionado con lo que decía Benjamín. Muy bien, se le quita al último, por lo tanto, hay algunas excepciones y el cobre es una excepción a lo que es el diagrama de Moyer. ¿Qué pasaría entonces ahí? ¿A quién en verdad le vamos a quitar ese electrón que nosotros necesitamos quitar para completar la cantidad de 29 electrones? ¿A quién le quito? Al 3D10, al 3D ya le quitamos y decimos y todos llegamos a la conclusión que está incorrecto. ¿A cuál entonces le vamos a quitar? Al 4s2 porque es el que tiene mayor nivel de energía. Entonces miren, lo vamos a reordenar y vamos a dejar todos los niveles de energía y el máximo es a quien nosotros le vamos a quitar. Entonces va a quedar como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 y al 4 es a quien le vamos a quitar el electrón. Y vamos a ir sumando, miren para que ustedes vean. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. 18 más 10, 28. Y ahí está el electrón para llegar a 29. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que le quitamos el electrón al nivel de energía mayor. No se dan todos, esta es una excepción, pero ustedes también tienen que tenerlo ahí pendiente, ¿verdad? En detalle. Generalmente esas excepciones se da cuando nos queda
esta configuración, 3 de 9. No puede quedar algo en 3 de 9. ¿Sí? Muy bien. Bueno, jóvenes, creo que ya terminó la hora. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Nos vemos. Adiós. Practiquen.